Es agua. Iniciando transmisión en Facebook. Buenas tardes. La Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos inicia transmisión en vivo. Cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora, la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Buenas tardes. A nombre de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de la República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión a la conferencia del día de hoy denominada La Doctrina Interamericana en la Judicatura Federal, que estará impartida por el magistrado supernumerario del Estado de Colima, Ángel Durán Pérez. Previo a dar inicio a esta conferencia, daré una breve explicación sobre la dinámica. Nuestro ponente hará uso de la voz por un tiempo de 40 a 45 minutos. Al término de la misma se dará un espacio para preguntas y respuestas, ajustándonos al tiempo que tenemos, por lo que les solicitaría, queda a su criterio, que las preguntas y el uso de la voz sea no mayor a 3 minutos. Otra indicación para nuestras asistentes virtuales es que en el recuadro que aparece allí en su pantalla del chat, anoten su nombre y su correo electrónico a fin de que se les entregue un reconocimiento por su participación en este evento. ¿Sí? Bueno, para dar inicio, quiero comentar que el currículum de nuestro ponente es bastante extenso y muy amplio. Es una persona con muchos conocimientos en la materia electoral. Pero para también darle más espacio para que exponga su tiempo, yo me permití hacer una semblanza de su currículum, el del cual voy a dar lectura en este momento. Magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima a partir de octubre de 2014 hasta octubre de 2021, designado por el Senado de la República. Ex magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima de noviembre de 2004 a febrero de 2013. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y Estado. Maestría en Derecho Electoral impartida por el Centro de Capacitación Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está en proceso de titulación. Maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima. Especialidad en Derecho de las Obligaciones y Contratos por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Especialidad en Derecho Corporativo y Económico y tiene además una docena de diplomados en diferentes temas. Actualmente es integrante del Comité de Investigación Científica y Docencia del Colegio de Doctores en Derecho y Maestros en Ciencias Penales. Colaborador experto calificado en Estado de Derecho del World Justice Project 2019-2020. Investigador científico, nombramiento otorgado por el Centro Internacional de Investigación Científica el 31 de octubre de 2017. Además, es conferencista nacional en línea y profesor desde hace más de 10 años en diversas universidades del estado de Colima y de otros estados de la República Mexicana. Ha participado en la publicación de libros como autor y coautor. Entre ellos, los más destacados es libro Ensayos para el Centenario de la Constitución Colimense, de 1917, en el cual es coautor. Libro o novela La Metamorfosis del Pensamiento. Libro Formularios Judiciales en Materia de Amparo. Libro Democracia en Derecho Electoral. Democracia Constitucional en Temas Relevantes en 2017. Tribunal Constitucional Local y sus medios de control. Otro libro denominado Formularios Judiciales en Materia de Amparo. El libro de Investigación Social en México 2012, tomo 1, en el cual es coautor con el tema de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 10 de junio de 2011. Un nuevo paradigma homologado al ámbito internacional, publicado por la Universidad del Estado de Hidalgo.
Tiene participación en revistas electrónicas como Voces Judiciales y tiene además una serie de ensayos jurídicos, en especial con el tema sobre democracia humanista. Ha asistido a múltiples talleres de capacitación y actualización en diversos temas, tanto en materia electoral como en materia de transparencia, en derecho penal, penitenciario, control difuso de constitucionalidad y curso de aspirante a corredor público. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz y le doy la más cordial bienvenida a nuestro ponente, magistrado Ángel Durán Pérez. Adelante, magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada Yolanda. Pues bien, el día de hoy vengo a hablar de un tema que para mí es sumamente importante y un reto incluso para la Judicatura Electoral Nacional. Mi tema específicamente es la doctrina interamericana en la Judicatura Electoral local, específicamente en la parte local, aunque se supone pues que también se debe de aplicar en la Judicatura Federal porque son los mismos principios. Por otro lado, nada más para reconfirmar, soy magistrado supernumerario del Tribunal Electoral en el estado de Colima, en el cual estoy laborando de manera permanente. Igual saludo a mis compañeros que en este momento nos pueden estar viendo desde casa y agradezco también a nuestra asociación mexicana, Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, a nuestra presidenta Norma Angélica, a la moderadora magistrada Yolanda Pedrosa y a todos ustedes, magistrados y magistradas de esta asociación y quienes nos ven también con redes sociales. Este tema que quiero tratar el día de hoy es muy importante para la Judicatura Electoral en México porque considero que podemos dar un salto cuántico, aprovechando un poco a los alemanes que ya están trabajando un poco este esquema, el derecho cuántico, que es muy progresista, pero creo que en México estamos en la antesala de si damos este salto, la democracia en nuestro país pudiera dar cumplimiento a muchos de los reclamos y a muchas de las necesidades de nuestra sociedad civil. Voy a tratar de compartir unas diapositivas que tengo aquí conmigo. A ver, nada más que me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Por favor, si me puede abrir la... ¿Ya copiaste las oraciones? ¿Perdón? Bueno, mientras me abren aquí la pantalla, les decía, mi tema es sobre la doctrina interamericana en la Judicatura Electoral Mexicana. Pues bien, México, ante la Organización de Estados Americanos, es una institución, un lazo de Estado que lo tenemos cuidando y lo estamos cuidando desde el año de 1948, que es cuando nosotros entramos a formar parte de la Judicatura Democrática Interamericana y que es cuando le preocupa ya a nuestro continente principalmente unirse para ciertos fines que nos convienen como sociedad y como parte también del continente americano. Y es ahí donde el Estado mexicano acepta formar parte de este bloque de países latinos con la finalidad de coadyuvar y ayudarnos para resolver múltiples problemas que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Es así que el sistema de organización de estados americanos en un bloque muy especial también establece el respeto a la democracia y cuáles van a ser las características, los objetivos y los bienes jurídicos que deben de cuidar los estados parte de este pacto internacional interamericano, sobre todo en democracia. Y empieza una riqueza fundamental en el sentido de que todos los estados
y todas las autoridades empecemos a representar al Estado mexicano, pero a garantizar esos intereses interamericanos. Voy a intentar otra vez aquí a ver si me permite. ¿Sí me escuchan? El sargento Gus hizo un reporte. Bueno. Sí, doctor, sí se escucha perfectamente. Pues bien, no me permite proyectar la diapositiva, pero si me ven ahí, a lo mejor es suficiente. Bien, entonces el Pacto de San José o la Corte, los instrumentos internacionales que vamos a ver en este momento y que forman parte de los documentos básicos fundamentales que el Estado mexicano está tratando de proteger, en este caso, en el sistema interamericano. Especialmente vamos a ver al Pacto de San José. Este Pacto de San José, también conocido como Convención Americana de los Derechos Humanos, pues entra en vigor específicamente en 1981 y en un apartado muy específico establece que los estados que forman parte de este pacto tienen que proteger a la vida institucional de los jueces. Esto es sumamente importante porque desde un principio que se firma el pacto, en las pláticas que se tenían en el sistema interamericano para dotarlo de todas estas herramientas jurídicas y que tienen que respetar los estados interamericanos, pues es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para hacer las propuestas conclusivas de estos trabajos. Y así pues es como el Estado mexicano se obliga a respetar todas estas prácticas que en el sistema interamericano nos obligamos ante el mundo. La Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga en este caso a las autoridades electorales, ha dicho en su artículo primero que los estados parte de esta convención, México por supuesto es parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, un tratado internacional que nos vincula. En su artículo primero establece específicamente que los estados están obligados, todos, a respetar los derechos humanos que se encuentran en la Convención, en el Pacto de San José, y a garantizarlos su libre y pleno ejercicio a todas las personas y que todas ellas tengan el debido acceso de justicia, sin discriminación alguna. Esto es muy importante porque nos obliga como instituciones públicas, en este caso a la Judicatura Internacional, a que siempre que vayamos a resolver un caso concreto, tratemos de analizar la doctrina, la aplicación, la interpretación y los precedentes de la Convención Americana en cuanto a cada una de las actividades jurisdiccionales que como tribunales electorales estamos llevando a cabo en la función que en ese momento estamos desarrollando. Pero también es muy importante el contenido del artículo segundo, porque aquí establece una disposición que el día de hoy observo que estamos en una transición. Creo que lo vamos a lograr rápidamente, pero si los organismos jurisdiccionales damos un paso firme, y aquí recuerdo al Tribunal de Coahuila en este último acuerdo que acaba de emitir, en el sentido de que es muy progresista y trata de proteger los derechos humanos aún ante la ausencia de la ley. Este artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos básicamente establece lo siguiente: si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo primero, me refiero a la Convención, no estuviesen garantizados por disposición legislativa o de cualquier otro carácter, los estados partes se comprometen, en pocas palabras, a respetar todos los derechos que se encuentran en la Convención. Y la jurisprudencia interamericana en este sentido ha sido muy clara al decir que si un estado parte no ha emitido alguna norma, alguna ley que permita garantizar los derechos humanos de su país o incluso los de índole internacional, pues los jueces tienen la obligación de adoptar cualquier medida para que
se respete ese derecho fundamental aún ante la ausencia legislativa. Esto lo hemos venido trabajando, por supuesto, los juzgadores electorales, también los jueces locales y federales. Sin embargo, todavía yo observo una cierta reticencia, sobre todo en algunos juzgadores, veo yo del fuero común, en donde se aplica muy estrictamente todavía el derecho a la gramaticalización. Esta disposición convencional, artículo 2 del Pacto de San José, nos dice que los jueces básicamente somos la última frontera para evitar una violación a derechos fundamentales. Y es aquí donde resulta pues muy interesante ese activismo, ese valor y animarse a trabajar sobre la aplicación y la interpretación de lo que han dicho los organismos internacionales en cuanto a la aplicación de estos tratados internacionales, porque el último fin que debemos de tener en mente los jueces es hacer justicia. Y la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, pues no nos deja en realidad ninguna duda, porque nos dice busquen la mejor forma de garantizar el derecho humano a la persona. Diría yo, es la mejor forma de garantizar el derecho humano que se está buscando proteger, porque ahí tenemos pues a dos personas, pero de lo que se trata es encontrar los mecanismos legales, la buena práctica, la teoría, los precedentes, la jurisprudencia nacional e internacional para garantizar el derecho humano que está en juego y así vigilar que se respete nuestra Constitución. También tenemos como antecedente, y esta nos vincula directamente todavía más, el contenido de la sentencia Radillo Pacheco, específicamente en el párrafo o punto 338 y 339, en el que nos vuelve a meter a esta dinámica aclaratoria, al establecer que si en el derecho interno no hay forma o no hay alguna norma para garantizar los derechos contenidos en la Convención Americana, dice, de conformidad con la obligación comprendida en el artículo 2 del Pacto de San José, también dice que tenemos que protegerlo de cualquier manera. Luego, entonces, como esta es jurisprudencia internacional, nos vincula por la relación que tenemos al haber firmado el Pacto de San José. Aquí nos está dando también una luz, es jurisprudencia de la Corte en contra del Estado mexicano. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho ya que estas resoluciones, sobre todo cuando son sentencias que de manera expresa tienen relación directa con nuestro país, pues son obligatorias. Entonces, aquí nos abre una posibilidad también a los jueces mexicanos de que tenemos que siempre tener en mente la aplicación de los tratados internacionales que en derechos humanos haya firmado el Estado mexicano al resolver cada uno de nuestros casos concretos. Y el párrafo 339 de esta importante resolución establece ya específicamente, dice, en la relación con las prácticas judiciales, los tribunales, en este caso los jueces, dice, los jueces y tribunales están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Nuestra judicatura, tanto federal como estatal electoral, por supuesto que estamos inmersos en esta obligación jurisprudencial por la obligación que ya les comentaba de las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aquí yo entresaco estas líneas importantes, el valor que se ha tenido por algunos tribunales de ir más allá de lo que expresamente nos establece la ley, incluso de algunas reformas que han salido recientemente, pero me gustaría que la judicatura nacional en todas las materias, ya sea del fuero común, fuero federal o fuero local, electoral o especializadas, tuviéramos un activismo mucho mayor en este sentido para aplicar nuestra actividad cotidiana bajo estos parámetros interpretativos de jurisprudencia. Y fíjense ustedes también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es un organismo jurisdiccional previo a llegar a la Corte Interamericana,
establece de manera muy personalizada informes específicos. Y uno de ellos en materia de justicia, el último, en diciembre de 2013, establece básicamente que las juezas y jueces fungen en un sistema democrático como controladores de la convencionalidad y constitucionalidad, así como de la legalidad, de los actos de otros poderes y funcionarios del Estado. O sea, la misma Comisión Interamericana, igual parte integrante de la Organización de Estados Americanos, este organismo dice que los jueces tienen un campo muy privilegiado y muy importante porque ellos son los que controlan el equilibrio adecuado de nuestra Constitución y de los tratados internacionales. Y si estos instrumentos internacionales y nacionales contemplan los derechos y los mejores valores y principios para que una sociedad, un país viva en paz, pues entonces los jueces electorales en materia de democracia, por ejemplo, en este caso, pues tenemos un objetivo y un fin fundamental que hacer en nuestro país. Ahora, no nada más la Comisión Interamericana ha dicho esto. También lo ha dicho la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, la cual ha venido cuestionando incluso algunas acciones, sobre todo en contra del Estado mexicano, por no garantizar de mucho mejor manera la vida y acción de la judicatura en general. Ya no se diga de los tribunales electorales, que más adelante veremos un poco cuáles son los problemas que esta tiene. Pero tanto la Comisión Interamericana como las relatorías especiales de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y jueces, así como la Corte Interamericana en sus sentencias, ha establecido que los jueces, o la tarea de los jueces, es fundamental para cuidar el Estado democrático. En este mismo informe de 2013, en el punto 20, que les recomiendo, lo analicen en completo porque es muy riquísimo en información y sobre todo creo que contiene las reglas básicas para que los tribunales electorales mexicanos entremos a una dinámica de la protección de los derechos humanos con una característica del ámbito internacional y que por supuesto coincide perfectamente con este objetivo que nos pide la Organización de Estados Americanos. En este apartado dice que en el ámbito del derecho internacional ya existen instrumentos y pronunciamientos de organismos internacionales que se refieren a una serie de principios que deben observarse por parte de los estados con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento y adecuado de los jueces. Y la verdad es que si siguen analizando este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de organismos de todas las regiones del mundo, pero que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, que todos son muy similares. La protección a los jueces es fundamental. Tenemos un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también es rico en información. Creo que ustedes lo deben de haber escuchado muy bien porque tiene que ver con la función que estamos desempeñando y es el caso Reverón Trujillo. En este caso, la Corte Interamericana precisó que los jueces, a diferencia de otros servidores públicos, cuentan con determinadas garantías debido a la independencia necesaria que deben de tener. Es decir, los procedimientos, los tratos, la forma de escogerlos y la forma de integrar a la judicatura nacional, en este caso, y local, tiene características muy específicas que los estados deben de garantizar. Porque si no cumplimos, dice la Corte Interamericana, esos requisitos adecuados para la debida integración de un tribunal que aplica justicia, pues estaremos coadyuvando para que haya un desorden interpretativo de la ley y quizá haya un desabasto en la garantía de proteger los derechos que se encuentran en la Constitución. Básicamente, esta es la parte general
del sistema interamericano, de cómo invita a los estados partes, deben de tratar la eficacia de los sistemas de justicia en cada uno de los países. Y bueno, ya con base en esta información genérica, muy genérica, planteada desde este punto de vista, si aterrizamos todo este conocimiento, todo este bagaje que nos da la Organización de Estados Americanos o el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y que nosotros lo debemos adoptar tomando como referencia el Pacto de San José y las obligaciones que tiene nuestro Estado, así como las obligaciones que nosotros como servidores públicos, jueces electorales que representamos al Estado mexicano al estar resolviendo, pues necesitamos observar, ayudar, coadyuvar y tratar de proteger a nuestra Judicatura Nacional. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad, de constitucionalidad y sobre todo de protección de la institución de los procesos electorales o de los derechos humanos de carácter político electoral nos competen íntimamente a la Judicatura Electoral Nacional. Y es por eso que si nosotros sabemos cuáles son las reglas que nos ha planteado la Organización de Estados Americanos, y miren, la verdad es que estas reglas son prácticamente similares, 98, 99%, a las que establece la Organización de Naciones Unidas cuando habla también de la protección a las garantías de los jueces. Entonces, si estamos obligados a garantizar los derechos humanos de carácter político que se encuentran en estos tratados internacionales, pues como jueces, como organizaciones civiles, como interesados en que nuestro Estado de Derecho democrático sea respetuoso y cumpla con sus fines que tienen estos instrumentos internacionales, necesariamente me obliga a observar de qué manera y de qué forma el Estado mexicano está coadyuvando para cumplir con estas reglas establecidas por el Pacto de San José. Y aquí observamos, o lo veo desde este punto de vista, los procesos de selección que lleva el Senado de la República. Ustedes saben que ahorita ya, pues, estos procedimientos son llevados a cabo por el Senado de la República, escoge a los magistrados, específicamente el artículo 108 de la legislación federal electoral, y establece básicamente que la Cámara de Senadores va a emitir una convocatoria, y en esa convocatoria se van a establecer todas las bases que se deben de cumplir para todas aquellas personas que consideren tener los requisitos que exige la ley, pero también el Senado de la República como autoridad administrativa, como operador en el sistema de justicia electoral, en este caso, tiene que voltear a ver también la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y, por supuesto, muy específicamente, lo que dice el sistema interamericano, porque son documentos que nos obligan, ya lo decía anteriormente. Nosotros como jueces electorales, perdón. Lo interrumpo. ¿Puede compartir ya en pantalla sus diapositivas? Me parece que ya se puede. Ah, muchas ¿Quiere gracias. revisar? Sí. ¿Sí se observa? Sí, magistrado, estamos Sí, viendo. se pueden ver. Bien, aquí establece específicamente pues el fundamento legal de la facultad que tiene el Senado de la República para llevar a cabo el procedimiento de la elección de magistrados. Y básicamente, les decía, nosotros como organizaciones civiles, pertenezco a algunas organizaciones civiles que tratamos de defender el sistema de justicia en México, es decir, que sea mucho más eficaz de lo que actualmente estamos consiguiendo como instituciones, pero sobre todo apegarnos más a los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar
estos pactos internacionales. Y bien, cada vez que va a haber una nueva designación de magistrados y magistradas electorales, pues la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emite la convocatoria. Esta convocatoria establece específicamente el procedimiento para reclutar a todos aquellos que quieran participar en este proceso electoral, en este importante proceso electoral que busca proteger la democracia en nuestro país y sobre todo proteger la legalidad y constitucionalidad de los procesos electorales, que sea pegado a los principios de la Constitución. Vemos que esos procedimientos son elaborados en una convocatoria, diría yo, casi de manera impecable, porque sí, específicamente, sí se contemplan y se cuida que cuando menos en el documento, en el texto, viene cuidado todo el sistema normativo, tanto nacional como internacional. Y uno de los objetivos principales es que esos parámetros para poder escoger a los integrantes, pues tiene que ser por excelencia, tiene que ser una persona que esté bien preparada. Voy a ver un poquito, preparación y experiencia en el conocimiento, también formación teórica práctica, conocimiento en la materia, que sea o que haya acreditado ser imparcial, que tenga idoneidad para desempeñar el cargo, que tenga méritos y capacidades. Estos requisitos normalmente el Senado de la República, cuando menos en las convocatorias que he visto, ahí vienen. Y estas características también están establecidas dentro del derecho internacional de los derechos humanos porque son básicas. Básicamente son básicas para llegar a un buen fin y para encontrar a tribunales legalmente constituidos con los objetivos y características de este sistema interamericano. Sin embargo, tenemos algunos retos fundamentales en la Judicatura Nacional, porque vemos que todavía, a mi manera de ver, en el momento en que las comisiones de justicia y las comisiones, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emiten sendos dictámenes jurídicos, primero la Comisión de Justicia para evaluar a todos aquellos que fueron sometidos al procedimiento de selección. Y ellos ahí están tratando de justificar todas estas características de idoneidad, de capacidad, de experiencia, de conocimiento teórico, cómo garantizan ellos de manera subjetiva su independencia, cómo han actuado en el pasado. O sea, hay un gran caudal de documentos que nos piden a los jueces electorales cuando queremos participar en un proceso para desempeñarnos como tal, que realmente el calificador, la Comisión de Justicia que hace este análisis, tiene todos los elementos suficientes para poder escoger a las personas, hombres y mujeres, que reúnan estas características, porque ese es el objetivo. Y así como también una vez que se rinde el dictamen por la Junta, por la Comisión de Justicia del Senado de la República, que debe tener estas características, se lo pasa a la Junta de Coordinación Política para que ella también haga un análisis bajo estos controles de legalidad, de constitucionalidad y convencionalidad, junto con el expediente electrónico y el físico, para proponer al Pleno a los mejores candidatos que puedan desempeñar esta judicatura. Ahí tenemos un reto, la judicatura electoral, y es una de las invitaciones que yo hago, pues a donde quiera que me paro y hablo de este tema, que los jueces electorales, las organizaciones civiles, mucho más las organizaciones de abogados, defensoras de derechos humanos, que ayudemos a coadyuvar, ayudemos a platicar con senadores de la República, porque en este caso es sumamente importante que ellos escrupulosamente escojan
a los mejores candidatos con méritos y capacidades para desempeñar este cargo, toda vez que detrás de lo que estoy hablando ahorita está el interés de la sociedad a contar con jueces y juezas que sean los más idóneos para desempeñar el cargo, porque es la sociedad la que tiene el derecho humano a que se le garantice el debido acceso de justicia. Y bien, ya como último podría decir pues que los retos y desafíos que tenemos en la judicatura local electoral es incluir, que no me queda duda que yo veo una gran cantidad de sentencias que lo hacen, incluir el derecho internacional de los derechos humanos en lo que nosotros estamos haciendo, pero que lo hagamos todos los operadores electorales, por supuesto, incluyendo en este caso a los senadores, por supuesto también lo que le corresponde a los congresos de los estados y por supuesto también, no sé, hablar de partidos políticos porque ellos también son operadores electorales. En sí, todas las autoridades, todas las organizaciones que intervienen para proteger todavía más y garantizar la eficiencia de la judicatura electoral nacional, sería importante voltear a verlo. También es importante reforzar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales. Un poquito más adelante a lo mejor voy a hablar específicamente en qué, pero no, más bien aquí de una vez. Principalmente en todo lo que tiene que ver con las garantías judiciales. Las garantías judiciales no son otras aquellas que ocupamos los jueces electorales para llevar a cabo una función adecuada. Y una de esas funciones en las que yo he visto mucha lesión es en los presupuestos adecuados que los congresos estatales le otorgan a los tribunales electorales. Hay una costumbre por parte de los ejecutivos del Estado, muy reiterativa por parte de los congresos estatales, en donde son ellos los que fijan, de acuerdo al presupuesto de egresos, que claro, así está en la ley, fijan el presupuesto, pero normalmente les ponen un techo financiero. He visto a algunos tribunales que han impugnado estas determinaciones y la Sala Superior ha emitido sus resoluciones dándole la razón a los tribunales electorales. Sin embargo, los que hemos hecho es el Tribunal Electoral en Colima, recientemente lo acaba de hacer, estamos en ese proceso, pero finalmente me gustaría que tanto las autoridades estatales encargadas en este sentido de la cuestión financiera voltearan a ver realmente la necesidad de estas instituciones como órganos que ayudan a garantizar una institución muy importante que es la de democracia, que también ellos están protegiendo. Entonces, este es ahora sí que el talón de Aquiles de los tribunales electorales. Tanto las relatorías de derechos humanos del sistema universal como del sistema interamericano, en este mismo informe de 2013, establecen que todos los órganos de justicia deben de tener un presupuesto fijo en la Constitución, porque esto no depende de la voluntad de ninguno de los órganos políticos, sino que la Constitución lo que establece es una función específica para los tribunales electorales y para cumplir con esa función, por supuesto que se requiere un presupuesto adecuado. Que no se pida más de lo que se necesita, pero que tampoco tenga menos, porque si no, entonces se pone en riesgo el sistema de una justicia adecuada. Por otro lado, creo también, y veo que cada vez, ¿sí? Porque estamos en transición, los jueces electorales debemos hacer control constitucional y convencional, pero con una vocación transformadora. Esta institución que ya medio la platiqué la semana pasada con una magistrada, pero yo estuve escuchando, que aquí la veo presente, acá la saludo. La democracia, creo que también los jueces electorales podemos ver y quizá podamos ir trabajando en las sentencias poco a poco, transitar hacia esos rumbos de que en nuestras sentencias vayamos poniendo trabas pues a esas causas que originan que nuestro sistema democrático no avance tan rápido y no esperar a que el legislador emita la norma así de manera muy clara. Invito a la reflexión en cuanto a este tema porque me parece que dentro de la judicatura electoral somos las instituciones y los integrantes últimos
que podemos evitar una violación hacia nuestro sistema democrático. Pero no puede ser el texto, ya lo decíamos, de acuerdo al artículo 2 de la Convención Americana, que aún ante la ausencia legislativa como jueces electorales, podemos hacer una interpretación constitucional y convencional para tratar de eliminar los obstáculos que nos permiten garantizar, en este caso, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a una democracia hacia una sociedad, ya viéndolo desde el punto de vista como un interés más colectivo que individual. La vocación, el principio de vocación transformadora, les decía, nos fue impuesto por la Corte Interamericana en la sentencia del Campo Algodonero. Creo que está íntimamente ligado con esto. Podríamos avanzar mucho más rápido y quizá los jueces electorales unidos pudiéramos coadyuvar con el Senado de la República también para ir transitando de manera mucho más rápida en este sentido. Esta última lámina ya prácticamente concluyo, no sé cuántos minutos me hagan falta, pero concluyo con esta lámina. La misma Corte, nuestra misma Corte, ha establecido que garantizarle a los jueces sus requerimientos mínimos, dice que se traduce en una garantía que opere en favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con magistrados capaces e idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que más allá de los derechos que nosotros como jueces electorales tenemos garantizados en nuestra Constitución de ocupar un cargo público en mi país, yo como mexicano puedo ocupar cualquier cargo público de mi país siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley y cumpla con las condiciones, normas, principios, etcétera, que establezca la ley. Sin embargo, en materia de jueces ya veíamos que es muy especial. No es lo mismo elegir a un juez que elegir a un candidato, que tiene mucho que ver con decisiones políticas, decisiones parlamentarias que van más hacia los pactos. Los jueces no. La tarea funcional de los jueces que tiene que ver con con un principio de razonabilidad muy alta, principios de juiciosidad, de valoración y de hacer que se respeten los derechos humanos que están en la Constitución. Entonces, yo como persona tengo ese derecho a que el Estado mexicano me tome en cuenta para desempeñar un cargo público que va a beneficiar a la sociedad. Pero más allá de ese derecho que yo tengo en lo individual, la sociedad tiene interés, tiene un derecho colectivo de contar con un cuerpo de jueces, y yéndonos a nuestra materia, un cuerpo de jueces electorales que cumplan con las condiciones establecidas en los pactos internacionales. Y como ven ustedes, la función del juez electoral es muchísima, no cambia, siempre es progresiva. Y el reto que nosotros tenemos, e invito a la organización a introducirnos a esto, es para que defendamos este marco jurídico y pidamos a los operadores electorales, en este caso el Senado de la República, y todos los demás que intervienen, a que todos juntos protejamos este sistema normativo que es nuestro, porque así lo dice el artículo 1 de la Constitución. Hay que proteger derechos humanos que están en la Constitución y en tratados internacionales. Todo lo que he dicho forma parte de nuestro marco jurídico vigente en nuestro país y como jueces tenemos la obligación de aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Ojalá y esta plática pues genere ciertas reflexiones y espero para cualquier comentario. Muchas gracias, magistrados y magistradas. Gracias, magistrado Ángel. Muy interesante su disertación acerca de los tratados internacionales y el papel que jugamos las autoridades en la interpretación y la aplicación del derecho, en el cual es importante que tomemos en cuenta las reglas básicas para la aplicación de los tratados internacionales.
nos hace el señalamiento también en el sentido de que los tratados internacionales, además de proteger a los justiciables, también protegen y salvaguardan a las instituciones electorales, como uno de los ejes que es la autonomía de las autoridades, y las autoridades están regidas bajo este sistema también por ser una parte elemental, los tribunales electorales de nuestro sistema democrático. Por tanto, además de que nosotros somos aplicadores de justicia, también estos derechos internacionales vienen a proteger a las instituciones de las cuales nosotros formamos parte. Pero bueno, aquí el siguiente paso es escuchar a los que quieran hacer uso de la voz en el espacio de preguntas y respuestas, y sobre todo sí quiero resaltar que se ajustó muy bien al tiempo, y lo cual se agradece. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz, levanten su mano, yo aquí los veo en cámara para darles el micrófono. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer al respecto? Adelante, Yoli. Muchas gracias. Yo simplemente quiero felicitar al magistrado Ángel Durán Pérez. Creo que esta plática ha sido muy interesante. Ha abordado temáticas que creo nos interesan muchísimo a las y los juzgadores, y coincido totalmente con esta parte relativa a el gran compromiso que tenemos al momento de resolver con esta perspectiva constitucional y convencional. Él decía dejar atrás las interpretaciones gramaticales, quizás el legalismo ultranza, o lo que se dice también el derecho decimonónico, cuando se decía que los jueces éramos la boca de la ley, ¿no? Simplemente repetíamos lo que establecía la ley. Efectivamente, en nuestro país ha habido un cambio de paradigma constitucional muy importante. Se venía gestando, pero también teníamos las y los juzgadores ciertas limitantes. Recordarán que había vigente la jurisprudencia, si no mal recuerdo, es la 74 del 99, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando el artículo 133, decía: no autoriza el control difuso de convencionalidad. Los que tienen la facultad para analizar la constitucionalidad y en su caso la inaplicación es pues los órganos federales. Pero bueno, como usted bien mencionaba, a raíz pues de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, creo que ameritó un estudio importante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se establecieron jurisprudencias trascendentales que pues han venido también gestándose desde esas fechas. Y actualmente creo que con la reforma constitucional de 2011, hemos tenido pues realmente un avance significativo. Yo lo felicito y creo que todas y todos los juzgadores estamos en esa vertiente de una interpretación que garantice los derechos humanos. De verdad que fue una interesante conferencia, y pues adelante que seguimos con los compromisos en nuestra labor de interpretación y por supuesto la aplicación de la ley. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Magistrado Salcedo, adelante. Muchísimas gracias, Yola. Magnífica conducción, dicho sea de paso. O mejor dicho, no dicho sea de paso, magnífica conducción. Magistrado Durán, es un gusto escucharlo. Ha sido verdaderamente clarificador lo que usted ha mencionado aquí. Creo que es muy importante de pronto hacer este recorrido justamente a lo largo de la historia de la doctrina que está generando de alguna manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Y pienso que también es muy importante que no nos cerremos como de pronto suele hacerse, o sea, caemos en lo que se llama ceguera de taller, que nos quedamos únicamente con lo que está pasando en nuestro ambiente, y perdón que lo diga, y también de pronto como que nos agotamos en lo que dicen los españoles. Y la perspectiva que debemos tener debe rebasar con mucho nuestras propias fronteras y no se debe agotar ni en Alicante, ni en Toledo, ni en lo que está de moda. O sea, también existe Italia, también existen otras perspectivas. Y hay que tomar en cuenta también elementos muy importantes que están surgiendo en lo que era la antigua zona de influencia de la Unión Soviética. Me tocó escuchar relativamente hace poco una plática donde un jurista comentaba, un jurista polaco comentaba que quizá tengamos un error de perspectiva cuando hablamos de justicia constitucional. Dice, no se trata de justicia constitucional, se trata del control constitucional de la ley. Y eso es lo que están obligados y pueden hacer los jueces americanos y no se habían dado cuenta o no lo estaban haciendo correctamente. Y esto no debe ser función exclusivamente de un juzgador del Supremo Tribunal, sino cada persona que esté con la categoría de juzgador en el nivel que se encuentre está obligado a garantizar que se cumpla la ley con base en los preceptos constitucionales. Creo que de ahí nos queda muy claro esto que está mencionando. Es importantísimo también que esto de alguna manera se empiece a considerar también en el perfil de los juzgadores, es decir, no que sean solamente unos buenos conocedores de la ley, sino que estén dispuestos, de alguna manera se busque encontrar cómo trataré de dejarme entender mejor, que se haga alguna prueba para comprobar que están dispuestos a buscar el control constitucional y no meramente a ejecutar mecánicamente lo que tiene el código que tienen a la mano. Eso creo que es sumamente importante y tiene que quedar claro ya de alguna manera en la ley y sobre todo en los métodos que está utilizando el Senado de la República para la designación de magistrados y eventualmente en los estados los mecanismos correspondientes. Quisiera preguntarle en este caso concreto, magistrado, ¿cómo visualiza usted ese avance para que podamos finalmente poner a tiempo las manecillas del reloj de nombramiento de la judicatura mexicana con lo que requiere en este momento el mundo y particularmente en el caso de México? Gracias, espero haber sido claro y no robarme, creo que me pasé de los 3 minutos, Yola, pero pido perdón de corazón, palabra y pensamiento. Gracias. Voy a tratar de dar mi opinión en relación a las dos intervenciones. Antes que nada, pues muchas gracias, magistrada Yolida Bey. Efectivamente tenemos ese compromiso y tenemos que hacerlo. Creo que tenemos 9 años con ese compromiso internacional ya visto en nuestra Constitución. Esto no quiere decir que no lo tengamos desde cuando entraron en vigor estos pactos en nuestro país. Ya lo teníamos, pero la mayoría de los juzgadores mexicanos, hablo por mí, estamos muy acostumbrados a la aplicación de la ley. Es decir, ahorita me llega un asunto y el juez, yo Ángel Durán como juez, normalmente busco qué dice la ley para resolver mi caso. Y aquí es donde cobra importancia, mucha importancia, porque ahí está el punto medular del juez o de la judicatura en el mundo, porque eso es lo que se aplica en todo el mundo. El juez efectivamente dejó de ser ese aplicador de la ley. El juez dejó de ser ese de que anda buscando lo que quiso decir el legislador. No, es qué ocupamos para trascender al tema de la justicia, que efectivamente, como lo dice el magistrado José, es hacer justicia conforme a la ley, conforme a todos esos principios que se encuentran ahí. La pregunta es, ¿cómo visualizo? Sí, mire, los jueces electorales ya vimos que tienen que reunir méritos y capacidades. Y los méritos y capacidades en México todavía nos hace falta mucho para transitar hacia garantizarlo. La verdad es que yo conozco a una gran cantidad de los jueces que existen, tanto del fuero común, jueces federales, extraordinarios juristas y aplicadores de la ley. Pero lo que creo que tenemos que ayudar es a que se utilicen los mecanismos procedimentales para localizar
y transparentar hacia la sociedad, porque es a la sociedad a la que tenemos que demostrar como organismos políticos que escogemos a los jueces, es a ella a la que le tenemos que demostrar que escogimos a lo mejor. Yo mandé una convocatoria y estoy pidiendo a jueces que tengan estas características. Vean ustedes las convocatorias que ha emitido el Senado de la República, yo las veo perfectas. Pero a veces en el momento de la decisión impera una preocupación que ha dicho el sistema interamericano. Específicamente la Comisión Interamericana, en sus últimos informes, ha dicho que lo que le preocupa de México y de algunos otros países es la decisión política que tome en el momento de nombrar. Porque ahí ya dice, llevé a cabo este procedimiento y yo no tengo la obligación de analizar todo lo que dice la convocatoria. Este tema lo ha ratificado, muy a mi pesar, la Sala Superior, porque la Sala Superior en estos momentos todavía emite criterios donde dice que el Senado de la República tiene facultades discrecionales para designar. Cuando las propias convocatorias que ha emitido dicen lo contrario, pero más allá, el sistema interamericano no es cierto que dice eso. No, dentro del sistema interamericano, y para responder su pregunta directa, sí hay reglas específicas, le llaman reglas de buenas prácticas para escoger a jueces de altas cortes. Y ahí te establece punto y coma de cómo debes escoger. Y eso viene replicado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias de Reverón Trujillo, en las sentencias del Comité de Derechos Humanos, que también analiza y tiene competencia para conocer todo lo que tiene que ver con autonomía y jueces, ahora sí que en todos los documentos del sistema universal que establecen los grados de autonomía e independencia de los jueces, porque te dicen, si el sistema que los está escogiendo se equivoca en esto, lo demás no funciona. Lo demás no va a funcionar. Y eso como consecuencia va a traducirse en un daño. Quiero pues dejar así a esta pregunta, no sé si la respondo bien, pero quisiera que pensáramos más bien en invitar a quienes deciden que se ponga mucha atención a las buenas prácticas internacionales que se utilizan. No se trata de descubrir el hilo negro, ahí están los reclamos de la sociedad, ahí está uno de los talones de Aquiles también de nuestro sistema democrático, y la verdad es que podemos avanzar porque hay excelentes juristas, hay buena forma para hacer llegar a todos ustedes, que yo los conozco y la verdad es que pues mi admiración y respeto, pero me gustaría que eso que son ustedes y que somos todos nosotros en realidad fuera avalado también por el Senado de la República, para que nosotros mismos nos sintamos legitimados con un nombramiento y decir, mira, por eso me escogieron. Creo que esa es una de las cuestiones que deben y reto que tenemos en este momento. No sé si respondí a pregunta expresa, magistrado, pero sí tenemos que avanzar porque ahí siento que estamos un poco atorados. Y ahí es específicamente en el Senado de la República, por lo que se trata a magistrados electorales. Magistrados locales de otros poderes, pues igual en sus congresos. Agradezco su amable respuesta, magistrado. Gracias. 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 Me pareció que el magistrado Miguel Nava quería hacer uso de la voz. ¿Es correcto? No, creo que no me escucha. El maestro Vladimir también está solicitando el uso de la palabra. Adelante. Es que no alcanzo a ver a todos en la pantalla, pero adelante, magistrado Vladimir. Se anotaron, es precisamente el magistrado Vladimir. Ah, ok, sí, ya lo vi. Adelante, magistrado Vladimir. Gracias. Gracias. Me quedé esperando porque el magistrado Nava también había abierto el micrófono. Si gusta hacer... Estaba primero que un servidor. Si gusta adelante, magistrado, sin problema. Gracias, gracias. Al estar escuchando la plática, muchas felicidades, por cierto, muy, muy interesante. Gracias. Pues todos están en sintonía a esta
tendencia de lo que le llaman justicia abierta, ¿no? Donde dentro de otras cosas, dentro de la calidad de las resoluciones judiciales, pues están también los procedimientos de nombramientos, en este caso de jueces y magistrados. Y ahorita que lo estaba escuchando, que aparte de estos criterios internacionales, pues está, insisto, esta parte que se conoce como justicia abierta, y donde hay ejercicios muy interesantes de participación ciudadana desde el proceso de diseño de las convocatorias, la evaluación de los perfiles, la propuesta de perfiles. Y bueno, hay como le llaman, buenas prácticas en otros países. No recuerdo ahorita cuáles eran, creo que Argentina, una cosa así, o Chile, no me acuerdo qué país, donde precisamente cuando estos tribunales son sometidos a estos tipos de procedimientos, o los jueces magistrados son sometidos a este tipo de procedimientos, pues también se ve un reflejo en la calidad de las sentencias. Entonces, pues, insisto, es solamente un comentario, más que una pregunta. Me parece muy pertinente, y creo que poco a poco el sistema mexicano ha ido caminando hacia allá, en algunas cosas más rápido que en otras. Yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí no tenemos ninguna duda de que los procedimientos cada vez son más claros, más transparentes, y que debemos seguir avanzando en ese sentido. No me queda más que agradecerle y felicitarle por la charla, magistrado. Muchas gracias. Ahora sí, magistrado Nava, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En principio me da gusto nuevamente estar con ustedes y sobre todo darle la bienvenida al magistrado Ángel Durán, que se está estrenando con nosotros en su disertación, acompañado con la magistrada Yolanda. De antemano, muchas gracias por ese tema tan interesante, y sobre todo esto genera siempre plática, diálogo, y sobre todo más dudas, sobre todo por los temas, y sobre todo tan importante que es, magistrado Ángel. Y yo hacía la ponderación correspondiente en la cuestión de la doctrina interamericana, que es parte de las fuentes formales del derecho, y de alguna manera, pues quizá sus resoluciones no lo queremos ver a lo mejor en últimas fechas, los que aplicamos estos ordenamientos, estos criterios en las sentencias que dictamos. Y es un buen momento quizá aterrizarlo. Primero, quizá la perspectiva que va es que a corto plazo haya un tribunal constitucional en materia electoral. Creo que en los años de 2010 hacia acá, se empezó a crear una doctrina de que únicamente la Suprema Corte es únicamente la que debe interpretar la ley, en el caso hasta también la electoral, por ser un órgano terminal. Pero recuerden que el Tribunal Electoral, a su paso, pues ha dado esos cimientos de que debe ser este tribunal único en la materia para que decida en las cuestiones electorales. Creo que el camino va para allá, sobre todo porque esta generación de jueces o magistrados ahora tenemos conocimiento de esa cuestión de convencionalidad y de constitucionalidad. Entonces creo que es apuntalar la cuestión de ese tribunal, y que indudablemente creo que en el camino, por la cuestión de lo que hablan del Senado, creo que a nosotros nos corresponde aspirar a aplicar ese tipo de ordenamientos en ese orden constitucional. Yo creo que va por ahí el camino, magistrado. Si no, ¿a qué se deberá finalmente? A que de 2011 para acá, con la cuestión de la reforma constitucional de derechos humanos, si viene ya trabajando, y créame, yo creo que tiene 1 o 2 años apenas que estamos incidiendo en la cuestión de materializarlos en los asuntos que nos ponen a conocimiento. Y realmente, no, aunque ya llevamos años, pero es apenas, unos apenas, y quizá algunos todavía no nos llega todavía el conocimiento de que estamos sujetos a un orden constitucional internacional, y que de alguna manera tampoco podemos dejar a un lado la cuestión nacional, sobre todo porque es la que nos identifica, aun cuando, como lo dice el magistrado José, tenemos incidencia española, incidencia italiana, pero creo que aquí la cuestión es construir y fortalecer una doctrina netamente mexicana,
y sobre todo, pues el parámetro también internacional es importante, pero creo que a futuro, y si no es a corto plazo, es fortalecer un tribunal constitucional en la materia electoral. Creo que sería el enfoque, sobre todo por el comentario que hace el magistrado Durán. Ese es fortalecer el órgano jurisdiccional mexicano, sobre todo. Esa es la intención. Sí, sí, pues la verdad es que tenemos una tarea muy importante porque, pues por supuesto que nosotros somos los más indicados para velar porque haya autonomía, independencia y esté fuerte la Judicatura Electoral Mexicana. Y también sabemos que somos la última frontera, como yo les decía, la última frontera para evitar una violación masiva a la sociedad, de no tener un sistema democrático fuerte o de no poder garantizar plenamente los derechos humanos de carácter político bajo estas reglas o esta vertiente del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, pues yo les dejo esta reflexión. Al igual, creo que como organización, que también lo voy a hacer público, pues más bien en un escribo en el Universal, voy a mandar mi columna pues el día de hoy, y también digo que los jueces electorales en este momento podemos ir a tratar de hacer convenios con organismos internacionales como por ejemplo la Organización de Estados Americanos para que nos ayuden y coadyuven con nosotros en el fortalecimiento de la judicatura nacional. Yo creo que todos estamos convencidos de que si hacemos un trabajo de apoyo hacia el Senado de la República, hacia las autoridades que legalmente toman las decisiones, pues sería importante porque finalmente de lo que se trata de proteger son los derechos humanos de carácter político que le corresponde disfrutar en términos del artículo 17 a la sociedad. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Bueno, previo a dar un cierre, porque no veo aquí más preguntas, sí me gustaría poner énfasis en que la materia electoral se caracteriza por ser una de las materias progresistas y que siempre estamos a la vanguardia a diferencia de otras materias, y que hay muchos casos que nosotros tenemos que resolver que son complicados, en el que se resuelve atendiendo precisamente a convenios internacionales o lo que está previsto en los convenios internacionales a falta de una disposición expresa en la ley general con la que comúnmente trabajamos. Y hay un sinfín de criterios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales locales que se ha resuelto con un fundamento en base a tratados internacionales. Me parece que los tribunales electorales siempre estamos a la vanguardia y que nuestro trabajo de verdad pues nos diferencia de otras materias, porque siempre tenemos que estar actualizándonos constantemente para ir a la par de una sociedad que está en un constante movimiento. Nosotros tenemos que resolver precisamente cuestiones que son del índole social. Entonces, bueno, no quiero alargarme porque lo primero que se solicitó es tratar de respetar el tiempo y pues solo me queda darles las gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana tarde en la conferencia que atinadamente el magistrado Ángel Durán nos expresó una ponencia pues muy, muy buena. Entonces, sí les quiero hacer, antes de irnos, una cordial invitación para que nos acompañen en la siguiente conferencia que tendrá lugar el 26 de mayo a las 12 horas con el tema La doble dimensión de los tribunales, impartida por el magistrado Vladimir Gómez Anduro y como moderadora la magistrada Dolores Loza. Espero que nos acompañen y seguir contando con su amable presencia en línea. Muchas gracias y pues damos por terminada nuestra conferencia. Gracias por su atención. Gracias a todos. Si gustan, abrimos micrófonos para dar un aplauso al doctor.